Genial. Bueno, pues muchas gracias, Antonio. Y lo primero que quiero hacer es pues agradecer a los que estáis al otro lado el interés por Maple y también pues por dedicar 2 horas más o menos a escucharme, que bueno, pues eso también tiene su mérito, ¿no? Y lo segundo que quiero decir también es que, pues, a pesar de la descripción que ha hecho Antonio de mi itinerario, vamos a decirlo así, vital, he de decir que al final aquí estoy como profesor de matemáticas y como investigador de matemáticas. Y eso se va a notar sobre todo en cuanto explica algunas cosas, porque la motivación para usar Maple es justamente doble, ¿no? Por un lado, es una buena herramienta que nos acompaña y nos puede ser muy útil a la hora de preparar o impartir nuestra docencia, pero también puede ser muy útil también en función de dónde trabajemos como apoyo a la investigación que hacemos, ¿no? Bueno, entrando en materia, lo primero, simplemente como Antonio me ha dicho que hoy toca la versión básica barra elemental, voy a empezar prácticamente desde cero. Entonces, pues Maple es un software de cálculo científico más enfocado en lo que es lo que se llama el cálculo simbólico o el álgebra computacional, pero bueno, ese tipo de diferentes clasificaciones cada vez están más difuminadas porque los que antes eran simbólicos integran más capacidades numéricas y viceversa, ¿no? Pero bueno, lo que sí es verdad es que Maple lo que nos aporta es una colección muy grande de funciones matemáticas implementadas con las que podemos trabajar en cualquier entorno, ¿no? Como decía Antonio, digamos, tenemos, digamos, varias cosas a las cuales quiero prestar mucha atención, pero sobre todo, puesto que es el momento, digamos, este básico elemental de contar desde cero, voy a poner el acento sobre todo en la interfaz y también en ese primer tutorial donde iré recorriendo los comandos más básicos, que son los que al final van a darnos una pista de a dónde podemos llegar si seguimos trabajando o si nuestra curva de aprendizaje, pues digamos, sigue un ritmo razonable. Yendo a donde quiero llegar, como os decía, estamos ante un paquete de cálculo científico directamente, integra, digamos, muchas posibilidades de cara a ser utilizado en la docencia, pero que si me pedís que hable de 5 características de Maple, pues las primeras son justamente cálculos, tratamiento de ecuaciones, tratamiento de funciones, visualización de funciones de una y dos variables. Maple incorpora, como luego veremos, una buena colección de resolvedores de ecuaciones, de todo tipo de ecuaciones, sean algebraicas, no lineales, sistemas de ecuaciones lineales, ecuaciones diferenciales y un gran etcétera. Y, digamos, las 3 últimas, digamos, características que veis en pantalla tienen que ver con lo que es la parte más novedosa de Maple. En fin, llevo trabajando con Maple desde el 90 y puede que un poquito antes, pues esto que hasta que al final lleva, pues, digamos, aparecido Maple en los últimos 10 años. En fin, que no es la última versión, pero para mí que vengo de muy atrás, donde mi atención en Maple estaba justamente en los resolvedores y en lo que es el objeto matemático muy duro, pues lo notaréis porque lo digo siempre, a mí, entre comillas, aunque luego lo use, me molesta que tenga que tener cuidado y no caer en lo que es utilizar Maple como un procesador de texto, donde puedes integrar pues, texto en formato matemático, comandos interactivos, comandos ejecutables, en fin, ese tipo de cuestiones a mí, porque soy un usuario que tiene unas costumbres de uso de la herramienta, pues me cuesta, digamos, integrarlas en mi ciclo de trabajo normal, ¿no? Y luego también veremos algún ejemplo de cómo también puede ser utilizado para generar aplicaciones donde al usuario se le da una ventana para que no tenga que aprender Maple, ¿no? Vamos a hacerlo así, ¿no? Pero luego ya hablaremos de eso, sobre todo si me da tiempo, si llego al final, ¿no? Bueno, entrando en materia, déjame ver la ventana que tengo aquí, entrando en materia, lo primero la interfaz. Muy importante, hay 2 formas de trabajar en Maple. La forma o el modo hoja de cálculo o el modo documento. El modo hoja de cálculo es como si tuviéramos una calculadora gigante donde tenemos una cantidad ingente de posibilidades y lo que hacemos es decirle a Maple justamente que ejecute ciertos comandos.
Pero incluso también en ese modo que se llama worksheet o hoja de cálculo, justamente podemos definir programas, podemos concatenar, digamos, distintas funciones ya predefinidas en Maple, etcétera, etcétera. Ahora lo vamos a entender, ¿no? Y el otro modo es el modo documentos, el modo en el cual, pues, si yo uso menos, pero que también tiene su utilidad, y hasta yo también lo uso a pesar de que me queje, pues es un modo en el cual ya ahí lo que hacemos es elaborar un documento donde explicamos cosas, integramos fórmulas matemáticas, integramos comandos de Maple para que el que reciba ese documento pueda ejecutar o simplemente vea el resultado, etcétera, etcétera. Pero veremos, digamos, ejemplos de los dos, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, pues una primera aproximación. El modo hoja de cálculo, simplemente yo aquí le estoy diciendo a Maple que me calcule x más 2y al cubo, y lo hace, punto. El cambio de línea y lo hace. Mientras que aquí abajo en el modo documento ya podéis ver que hay, pues, una explicación de unas fórmulas y luego, pues, se ha ejecutado unos comandos para que dé un resultado. Esa es la gran diferencia, ¿no? El acento en el modo hoja de cálculo es: yo me concentro en ejecutar los comandos que tengo que ejecutar porque estoy investigando lo que sea, mientras que si estás en el modo documento, lo que estás preparando es un documento, digamos, ya con todas las funcionalidades de Maple, con el formato adecuado en matemáticas, etcétera, etcétera, justamente para distribuirlo donde sea, ¿no? Bueno, pues para entrar en el tutorial inicial, voy a hacer, digamos, la presentación y voy a lanzar Maple por primera vez. Creo que lo tengo cerrado, perfecto. Entonces voy a lanzar, digamos, yo estoy usando un Mac, en mi barra de comandos aquí abajo tengo el icono de Maple de 2020, que es la última versión, lo voy a lanzar. Saldrá justamente en este momento la ventana de inicio de Maple y nos encontramos con lo que es la interfaz habitual. Voy a hacerla más grande. Bueno, no la voy a hacer tan grande, para que se vean otras cosas. Voy a dejarla grande, pero a un tamaño razonable. Voy a dejarla así. Entonces, esto que es con lo que nos encontramos. De hecho, voy a dejarlo así de momento. Primera cuestión importante es los comandos que nos encontramos en las líneas horizontales, ¿no? Bueno, en la de arriba del todo tenemos los típicos desplegables ligados a abrir y cerrar ficheros, cortar y pegar, etcétera, etcétera. Ya haremos algún repaso más sobre esta parte al final, en la segunda parte de presentación de la interfaz. En la segunda línea horizontal tenemos cosas que están arriba, por lo de abrir y cerrar ficheros está aquí también, o el imprimir y otras cosas. Pero aquí la que voy a pararme es justamente, voy a hacer más grande lo que tengo dentro de la ventana para que se vea mejor. Entonces, simplemente la lupa con el más lo hace más grande, la lupa con el menos lo hace más pequeño, ¿no? Yo aquí podría escribir ahora, calculamos lo que vale 2 a la 45. O sea, aquí tenemos lo que vale 2 a la 45. ¿De acuerdo? Luego, en la siguiente línea de abajo, ahí voy a parar un poquito más, está la parte, digamos, ligada a lo que es, digamos, la fuente, el tipo de letra, si la quiero más pequeña o la quiero más grande, negrita, itálica, lo quiero centrado, lo quiero justificado a la derecha, justificado a la izquierda, no me gusta que tengan este color, pues lo pongo en otro color, lo pongo pues en violeta, ya lo tenemos en violeta, o sea, esta tiene que ver con esto, ¿no? Y lo que es importante aquí es algo que no estáis viendo seguramente, o si lo veis muy pequeño, aquí aparece texto y matemáticas y aparece también aquí, digamos, dos flechas. Aquí, aunque no lo parezca, a la izquierda hay un desplegable, si hago clic en esta flechita pequeña, se me abre otro desplegable que es parecido a la columna que tengo a la derecha, a la cual luego me referiré. Entonces, aquí ha salido entonces una colección de paletas, donde lo primero que veis son fórmulas matemáticas. Aunque yo antes he dicho dos tipos de trabajo, hoja de trabajo, o sea, worksheet, o modo documento, de nuevo aquí también todo se mezcla también, ¿no? Entonces, podría ocurrir que yo el comando a la 45 que tenía ahí, en lugar de darlo así, hubiera querido darlo, pues yo dando clase y no quiero explicar a mis estudiantes qué símbolo es este, quería haberlo escrito en el formato matemático habitual. Pues ahora que veis aquí que el cursor está parpadeando en vertical, si vengo aquí y en lugar de texto pongo math, el cursor, digamos, ya no está, digamos, vertical, es horizontal, lo cual me está indicando que ahora puedo escribir en un formato matemático. Voy a poner el 2, pongo el símbolo de exponente, veréis que se sube para arriba el cursor, y ahora pongo el 45. Y directamente ahora me muevo con la flecha hacia adelante y ya estoy otra vez, digamos, presto a ejecutar. Si lo ejecuto pasa exactamente lo mismo, pero la diferencia es que aquí estoy dando el input en modo texto, aquí estoy dando, digamos, el input en modo matemático.
Y entonces estas paletas que están aquí tienen que ver justamente con ese tipo de, no quiero acordarme de cómo se escribe el límite o lo que sea, o número combinatorio, pues justamente tengo la paleta aquí para un montón de cosas, ¿no? Aquí tengo expresiones, aquí tengo pues funciones matemáticas, límites, derivadas, integrales, aquí tengo los símbolos matemáticos habituales, en fin, aquí tengo el tema de superíndices y subíndices, las letras griegas, como podéis ver es una especie, digamos, de paleta con muchas opciones, ¿no? Entonces, bueno, pues antes de avanzar, aparte de que luego voy a esconder, digamos, esta paleta que tengo aquí, porque si ya antes habéis visto que a mí lo que me gusta es directamente el modo hoja de cálculo puro y duro, pues no suelo utilizar mucho, digamos, estas paletas. Pero sí que es importante también darse cuenta en que estáis viendo ya en este modo hoja de cálculo que el símbolo es mayor, es justamente el que me indica donde introduzco las instrucciones, ¿no? Si le digo a mí porque me calcule la derivada, el comando es, que luego lo veremos, voy a poner pues de x menos 2 partido de x cuadrado, x cubo más x más 1, arriesgándome, digo que me haga la derivada respecto de x, cierro el paréntesis, esta es la zona de cálculo, pues pongo justamente, ejecuto, me sale esto, pero fijaros que esta es la zona de cálculo. Aquí también, esto también está, digamos, contaminado con el modo documento, ¿no? Yo también aquí podría, no lo he dicho, las hojas de cálculo de Maple, las worksheets, son flexibles. Yo puedo ir arriba y abajo y cambiar las cosas sin ningún problema. Quiero el 2 a la 46, o quiero el 3 a la 46, o quiero el 5, como podéis ver, digamos, o yo quiero ahora copiar este trozo, copio este trozo de resultado, lo copio y lo pego aquí, y me lo pega, digamos, en el formato correspondiente. O sea que son flexibles, pero a donde iba es que, aparte de tener esta zona de cálculo, también puedo insertar zonas de comentarios. Y eso está, digamos, aquí. O sea, yo con aquí lo que hago es insertar zonas de cálculo, pero con esto lo que hago es insertar zonas de comentario. Sabéis que es distinto este campo que tengo aquí de este campo que ahora puedo escribir. Pues he calculado la derivada. Pero ahora aquí también yo puedo incluso insertar aquí ahora modo matemático. Quiero poner una fórmula. La derivada, pues ahora voy a poner justamente del neperiano de x. Como podéis ver, digamos, son muchas posibilidades, ¿no? Bueno, pues antes de entrar en el tutorial, que es la parte donde ahora quiero poner la atención, hay una columna, la que está a la derecha, a la cual no me he referido todavía. Entonces, la columna así como la columna de la izquierda tiene que ver con formato edición, vamos a hacerlo así, con edición de texto en formato matemático, la columna de la derecha es como si tuviéramos unos menús contextuales de qué cosas puedo hacer con el objeto que voy a seleccionar. Pues fijaros, yo si selecciono este individuo, este cociente que tengo aquí, ya Maple dice, bueno, pues esto que tienes aquí le podríamos hacer el dibujo, le podrías expandir, porque resulta que le podría expandir, pero me aparecen también un montón de funciones y voy a decir, por ejemplo, pues voy a calcular, por ejemplo, la derivada de eso. Como aquí, marco aquí, digamos, derivar, y ya detecta Maple que la variable es x, si hubiera más, saldrían cada una de las variables para que eligiéramos, lo diré, para que eligiéramos respecto a qué variable queremos derivar, pues marco esto y acto seguido me pone el comando y la ejecución, digamos, de ese comando. Ahora cojo todo esto, por ejemplo, de nuevo Maple me dice aquí posibilidades, pero aquí tengo plots y voy a decir, pues voy a hacer el plot y ahora, pues bueno, hay distintas posibilidades. Voy a parar, digamos, en el 2D plot porque es una función de una variable, le doy directamente y aquí tenéis justamente el dibujo que me devuelve el Maple, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente indicaros que columna de la izquierda, cuestiones de formato matemático, columna de la derecha, pues digamos, una vez seleccionado el objeto, pues directamente me da un conjunto de opciones que hacer sobre este objeto. Pues haber cogido un número solo, pues yo quisiera sacar los factores. Bueno, pues evidentemente no se ha equivocado porque era 5 a la 45 y sale 5 a la 45. Ahora, para entrar en el tutorial, lo que voy a hacer va a ser cerrar, digamos, las dos columnas. De nuevo, esto lo cierro aquí con la flechita hacia ese lado. Esta la cierro aquí con esta flechita hasta este lado. Voy a borrar todo esto que tengo aquí porque ya no me llega, no me vale para nada. Y voy a abrir el fichero donde tengo el tutorial. Pues, lo debo tener por aquí. A ver, creo que es el 2, exactamente. Pues lo abro. Y ahora veréis, digamos, lo voy a hacer también ahora más grande para que se vea mejor. No lo voy a hacer tan grande, no, sí, voy a hacer así de grande. Dejarme que gane espacio por aquí para que se vea más arriba lo que quiero que se vea más arriba. Este tutorial inicial consta de 5 partes. Elementos básicos, polinomios y fracciones, funciones y visualización,
álgebra lineal, o sea, matrices y sistemas lineales de ecuaciones, e incluso una pequeña aproximación o introducción a lo que es programar en Maple. Maple también es un lenguaje de programación. O sea, podemos hacer, digamos, programas tan complejos como queramos, ¿no? Me he quejado mucho del modo documento de Maple. Esto no es un modo documento, es una worksheet, una hoja de cálculo, pero digamos, donde he integrado, digamos, formato, ¿no? Porque lo que tengo aquí son 5 ítems que ahora lo que hago es justamente pues abrir uno de ellos. Entonces ya veréis, voy a ir recorriendo cada una de las posibilidades, ¿no? Entonces, aunque he dicho que hay 2 tipos, al final ya podéis ver que el modo documento puede utilizar parte de sus funcionalidades en el modo hoja de cálculo y viceversa, ¿no? Bueno, pues entrando en el tutorial, primero, pues en la parte básica, evaluación de expresiones. Bueno, pues esto es una calculadora, pues 2 más 3 sale 5. A ver si será mejor, perfecto. Cuestiones importantes. Hace años, en Maple, para que hubiera salido 5, hubiéramos tenido que poner justamente un punto y coma. O sea, el punto y coma lo que marcaba era, ejecútame la operación. Hace años se decidió que sobraba. Si no lo pones, funciona. Pero se ha mantenido también una cuestión que es muy útil, que se puede poner también 2 puntos. 2 puntos lo que hace justamente es lo mismo, hacer la operación, pero no la enseña. Y eso es muy importante cuando, por ejemplo, queremos asignar una variable. Esto es la forma en la cual se asigna una variable, lo que sea, en este caso va a ser un número, y en A vamos a guardar lo que valga 333 factorial. Como quiero guardarlo en A, pero no quiero verlo porque sé que es un número muy grande, directamente, pues justamente hace la operación, pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos el que dentro de A ha guardado justamente pues el valor de 333 factorial, ¿no? Bueno, pues como os decía, operaciones básicas de todo tipo de expresiones, cociente. Fijaros, aquí está haciendo cuenta porque ya el amigo A era justamente el valor de arriba. Tenemos acceso a todo tipo de funciones, trigonométricas, logarítmicas, exponenciales y demás. Y cuestión muy importante, Maple por defecto es siempre muy perezoso, por razones de eficiencia. Si yo le digo a Maple, voy a poner aquí justamente esta parte, le digo a Maple x más y a 50 más x por y partido por 4, Maple no hace nada, me devuelve exactamente lo que tenía. Maple, por razones de eficiencia, quiere que el usuario le confirme que de verdad quiere hacer cada una de las cuentas que hace cuando hay riesgo de que el output sea extremadamente grande, ¿no? Sobre todo para mostrarlo en pantalla, ¿no? Bueno, pues si yo quiero que Maple haga de verdad esa cuenta para ver qué es lo que sale, pues tengo aquí el comando span, que lo que hace es justamente desarrollar esa expresión. Y queremos justamente el resultado. Insisto en lo que decía antes, podemos mezclar aquí también el modo matemático. Aquí he metido lo que quiero, digamos, ejecutar y con formato matemático, pues x más y cuadrado, pues más x y partido por 4. Y como os decía, pues Maple, si no le obligas, no ejecuta ciertas operaciones. Muy importante, el tanto por ciento. El tanto por ciento es un comodín que es muy útil porque siempre guarda lo último que hayamos calculado, ya sea por encima o por debajo. Digo por encima y por debajo, pues yo puedo venir aquí arriba otra vez y cambiar aquí un cuarto y poner pues un sexto. Y ahora si le digo a Maple cuánto vale aquí abajo, voy a abrir un campo de cálculo, si aquí abajo le digo a Maple justamente que me diga cuánto vale el tanto por ciento, vale justamente la última cuenta que ha hecho. Si ahora digamos hago x más y al cuadrado, no devuelve nada, pero Maple guarda ya dentro del tanto por ciento este valor y le digo que desarrolle el tanto por ciento, pues desarrollamos el tanto por ciento. Bueno, como habéis visto, en Maple afortunadamente podemos asignar variables y no hay ningún problema. En este caso, pues R pues es esta expresión tan complicada, una raíz cúbica con una raíz cuadrada adentro más otra parecida. Una ¿sí? pregunta, Lalo. ¿Se puede referenciar cualquier cálculo que no sea el anterior? Pues buena pregunta. Pues no lo sé. Vamos a ver, sí lo sé. Primero, dejadme que haga una prueba. No sé si el doble Lo tanto digo por porque ciento. me ha parecido ver Sí, antes, cuando estabas haciendo la parte interactiva, que sí, indicaba unos números. sí. Mira, por partes. Lo primero, sí que funciona el acumular datos por cientos, que no es muy efectivo. Luego, hay otra funcionalidad que yo no uso nunca, que ahora no me acuerdo cómo ponerla, que es que se le puede, digamos, que se le puede numerar a cada uno de los outputs que consigues. O sea, si yo, vamos, voy a intentar acordarme.
voy a preferencias, esto es importante, mirad, voy a aprovechar para contaros otra cosa que voy a contar luego. He ido a preferencias, cuidado, en Mac las preferencias están por debajo de lo que habéis visto, en Windows tenéis que buscar opciones y está por debajo de herramientas, creo que herramientas, o sea, pero entonces lo que sale es esta ventana que tenéis ahora en pantalla y dejarme que mire a ver si veo aquí display. A ver, ¿dónde estaba esto? Aquí está, mirad. Show Equation Levels. Voy a decir que me lo aplique solamente a esta sesión, porque a mí no me gustan los Equation Levels, porque me muestran cosas. Le voy a poner aplicar a esta sesión. Y ahora, si vuelvo para arriba y ejecuto, por ejemplo, pues esto, veréis cómo aparece aquí a la derecha, justamente el label, justamente que esto. Ahora, voy a poner esto también. Entonces, cada vez que voy haciendo una venta, fijaros, me ha asociado, digamos, un label. Ahora, no me acuerdo ahora exactamente cómo hago la llamada al label. Posiblemente sea justamente tal y como está. Lo que pasa es que no me acuerdo ahora cómo, porque lo uso muy poco. Voy a hacer la prueba. Vamos a ver. No estoy seguro de esto, ¿eh? O sea, esto sí que es. Pues no. O sea, no sé qué ha hecho, pero no es lo que yo quería. Creo que era con un interrogante delante. Aquí ya me pilláis. No, aquí ya me pilláis. O sea, no es difícil, tendría que dedicarme a buscarlo, pero perdería tiempo y prefiero, digamos, seguir. ¿De acuerdo? Pero cuidado, sí se puede. Fijaros, sí que funciona, digamos, el tanto por ciento repetido, pero si uno quiere referenciar, digamos, operaciones por la línea donde la ha hecho, tiene que ir justamente a esta opción. Lo que pasa es que ahora no me acuerdo exactamente cómo llamar a esta opción, igual con la comilla. A ver, con la comilla, déjame que pruebe. No, con las dos comillas tampoco, y con la comilla del acento, cuidado, nada, tampoco. En fin, si me acuerdo durante el resto del tutorial, os lo diré. Y si alguien De tiene interés acuerdo. en saber cómo hacerlo, que me escriba y le contesto porque me va a costar, digamos, 5 minutos el encontrarlo, ¿no? Bueno. Como me molesta estos numeritos aquí en el lateral, fijaros que el 1.21 surge justamente porque esto está dentro de nivel 1, o sea, va acumulando puntos en función de la subsección en la que estemos. No dejarme que lo quite porque además fijaros que se mezcla con los, como he hecho muy grande el tamaño, se mezcla con los resultados. Vamos al display, quitamos equation levels, lo vuelvo a aplicar globalmente y sale. Pues, estamos con la variable, esta variable R aquí dentro. Un comando muy útil en Maple es el comando evalf, que lo que hace es dar una aproximación numérica de lo que tengamos entre los paréntesis. En este caso es la variable R, y lo que nos dice Maple en este caso es que es 4, lo que sale a continuación, ¿no? Podríamos estar interesados en mucho más dígitos, en dígitos más dígitos, no solamente los 2, 4, 6, 8, 10 que tenemos aquí, pues si a F le pongo por delante los corchetes y cuántos dígitos quiero, aquí tenemos justamente, aquí tendríamos, esto sí que me está sorprendiendo, esto no debería ser así. O sea, normalmente eval F, bueno, pues voy a aprovechar el momento, o sea, lo que debiera devolver, no le pongo R de todas formas, lo que aquí debiera devolver simplemente es raíz de 2, pero con 100 dígitos. Pues no está funcionando. Bueno, pues cuando a uno le pasa esto, lo que hace es acudir al GEL. El GEL en Maple es especialmente bueno. Selecciono la función, voy a GEL directamente, y ya me he encargado de decirme, parece que estás interesado en pedir ayuda sobre evalf. Bueno, pues me voy a evalf. Voy a hacerlo más grande para que lo veáis mejor. Yo siempre recomiendo que antes de hacer nada vayamos a los ejemplos directamente. Los ejemplos suelen siempre dar una pista muy buena. Lo diré, a lo que estamos buscando. Me enfado con Maple porque lo que me está diciendo es que lo estaba haciendo bien. Lo que no sé es por qué no me lo está haciendo bien. Esto ya es una cuestión que tendré yo que averiguar, pero Lalo, fijaros que sí. perdona, ¿podrías mirar en lo de las opciones que has mostrado antes? Sí. En el menú de opciones creo que hay una pestaña que es de precisión y tienes también los dígitos que quieres mostrar por pantalla. Sí, pero lo que me está fallando en este caso, déjame que te contradiga, lo que me está fallando en este caso es que le estoy diciendo que me enseñe 100. Claro, la otra forma de hacerlo es, mira, mi variable digits, si no hago nada todavía, déjame que lo deje como estaba, siempre, o sea, Maple tiene a veces variables reservadas y digits por defecto es 10. Si os fijáis, no la he definido. Ahora pues voy a cambiarla a 100.
100, y ahora lo que debiera pasar es que esto, pues algo está fallando aquí, yo tengo que dar razón a Antonio, mal que me pese, porque me gusta tener razón, mal que me gusta tener razón. Precision, a ver si es eso. Dos más a la derecha. Sí, aquí. Ah, no. Está bien, o sea, quiero decirte, Sí, está desactivado. es algo que no suele pasar. De hecho, no me está dejando. Vamos a hacer otra. Igual he cambiado algo por el camino que no creo. Dejarme que haga otra prueba. Cuando nos pasa esto y no sabemos qué es lo que pasa, voy a abrir un campo de ejecución antes de eso y voy a hacer un restart. Restart significa lo pongo todo a cero. O sea, es como si acabase de entrar. Voy a otra vez, voy a hacer, digamos, aquí voy a poner aquí, digamos, raíz de 2 otra vez, que es lo que estaba, vale. Ahora sí. Ahora, no me preguntéis en qué momento yo he hecho algo para que esto no funcionase, ¿no? O sea, como os decía, Maple lo que hace justamente es, pues en el caso del comando evaluate, digamos, ajustar, digamos, el cálculo que hace a lo que le pongamos aquí. Si pongo 200, pues tendremos aquí 200 dígitos. Si en lugar de poner raíz de 2 pongo R, pues nos salen los 200 dígitos del amigo R. Cuidado, no me da nada porque como he hecho un restart, se ha borrado todo, he de volver a definir justamente la variable R que tenemos aquí. Y ahora sí, voy a dar R con 200 dígitos, que tiene R una pinta muy grande de ser 4, aunque no lo dé exactamente porque no estamos dando dígitos infinitos, ¿no? Y como os decía, lo que he dicho de ahora mismo, si pido eval FDR, me da justamente los 8 dígitos. Si yo quiero que todas las cuentas hagan con cantidad distinta de dígitos, simplemente lo que hago es cambiar el valor de la variable divisa. Ponerle pues el 30 y ahora pido R y me sale con 30 dígitos. ¿De acuerdo? O aquí. Pues R y 30 dígitos. Otro comando muy útil en Maple es simplify. A veces, digamos, como este es el caso, resulta que si sabe que esta combinación de radicales resulta que justamente nos da 4, ¿no? Vale, perfecto. Más cosas que me estoy parando más de la cuenta. Sustituciones. Bueno, pues yo tengo, por ejemplo, este valor. En D meto esta expresión. Y ahora quiero que vea cuánto vale la sustitución de la X por el valor que tengo aquí, ¿no? Bueno, pues hay varias formas de hacerlo. Voy a quitar el momento de aquí el spam. Yo podría decir, bueno, pues mira, dentro de el comando subs, que es también muy útil, quiero que cuando en esta ecuación que tengo aquí, en este polinomio, me cambie X por el valor de D. Bueno, pues, como bien sabéis, un poliperezoso no lo hace, entonces yo lo que haría sería, pues mira, hacer aquí un spam de la cuenta, digamos, anterior. Y lo que me da justamente es esto. Fijaros, voy a hacer una cosa a propósito, voy a, digamos, a hacer una cosa mal. Normalmente Maple justamente es bastante claro cuando hay un error de escritura, como este es el caso, ¿no? Aquí está diciéndome que falta algo antes del punto y coma. De hecho, podría quitarle el apóstrofe y me da el mismo error. Si pongo el paréntesis lo que faltaba, me hace la. Entramos en la primera zona de resolvedores. Resolución de ecuaciones. El primer comando que vamos a ver es el comando solve. Bueno, pues nada, simplemente le damos la acción, le damos la incógnita, podemos ponerle el igual a 0 o no ponérselo. Si no se lo ponemos, Maple entiende que lo que hemos puesto es igual a 0, por lo tanto, pues aquí están las dos soluciones de esta ecuación y será lo mismo poniéndole igual a 0 que sin poner. Y como comprobamos que es una solución, pues simplemente sustituimos una de ellas en la ecuación. Compliquemos un poco más las ecuaciones, esta es un poquito más complicada, Maple la resuelve sin ningún problema, esta es un poquito más complicada, Maple también la resuelve sin mayor problema, pero ya las soluciones empiezan a ser un poquito más complejas, ¿no? De hecho, si le decimos a Maple que resuelva esta ecuación de grado 4 que tenemos aquí, no sé si los que estáis hoy sois matemáticos o matemáticas, hay una teoría que dice que todas las ecuaciones se pueden resolver con raíces, como esta de aquí, ¿no? Con radicales, ¿no? Esta se podría, lo que pasa es que sale muy complicada y Maple cuando ve que la expresión de salida es complicada nos da ese mensaje de una manera, depende de cada función. Aquí está diciendo que esta ecuación tiene 4 funciones. Ahora, ¿qué quieres ver de 4 soluciones? Perdón. ¿Que queremos ver justamente esas soluciones? Pues en este caso lo que hacemos es decirle a Maple, no, dame los valores de todas estas expresiones. Fijaros que el tanto por ciento guarda todo esto, esta lista de 4 cosas, cuando no es una lista, es una secuencia, ¿no? Justamente lo que estamos haciendo es dame los valores de lo que está aquí y el map lo que hace es aplicar esta función
a lo que esté, digamos, en la lista o el conjunto que venga después. Bueno, pues esto nos da, fijaros que expresiones más pequeñas nos salen como soluciones de esta ecuación. De hecho, quiero llegar a la primera, que está aquí. La primera, pues es algo tan complicado. Voy a hacerlo más pequeño para que vean una línea o menos. Vamos a ver que lo hago un poco más pequeñito. Y la primera lograremos verla en algún momento. Está apareciendo el menú de UX. A ver, lo hago más pequeño. Fijaros, la primera es esto que voy a seleccionar ahora. Esta es la primera de las soluciones. Las demás son bastante más complicadas. Voy a poner 2 puntos para que no se me contamine y voy a hacerlo todo grande otra vez para que lo veamos bien. Bueno, aquí hay otra ecuación. Esta ecuación sí que no hay manera de resolverla. Estas de las que no se pueden resolver con raíces. Pues nos dice ahí 7 soluciones, ¿no? Maple también resuelve inecuaciones. Si tengo este conjunto de inecuaciones, Solve sigue resolviendo ecuaciones e inecuaciones. Y me dice que los X cumplen estas 2 condiciones, son los X que son mayores que 3. Pero, como bien os imagináis, hay ecuaciones que no admiten una solución simbólica, ¿no? Como por ejemplo esta. Aquí Maple nos dice que intenta despejar, pero nos lo deja con este formato de raíz de, que no es la ecuación que le hemos dado, es otra parecida, equivalente, con una solución. Esto lo que hace es que podamos invitar a entrar ahora mismo en la lista de funciones que hemos visto la función fsolve. La f viene de floating y os podéis imaginar que lo que está haciendo aquí, digamos, Maple es buscando una solución, digamos, aproximada. Entonces aquí la tenemos, la solución aproximada. Fijaros que nos da un montón de dígitos, porque hemos mantenido el dígito para 30 de antes. O sea que si ahora sustituyo esto, que va a guardar dentro de la variable aquí dentro, Maple es perezoso, no hace la cuenta, pero le digo que me la haga, lo obligo y justamente pues es una solución muy buena porque si cambio este candidato a ser solución dentro de la ecuación, me sale 10 a la menos 30, que prácticamente es 0. Cuando estamos con fsolve, podemos poner la X sola y Maple busca una solución donde primero la encuentra, pero también le puedes decir búscame una solución, en este caso, entre el 2 y el 2,9, ¿no? Y fijaros que nos va a dar una solución distinta. En este caso, la solución que encontraba antes era 0,02 más dígitos y ahora la que encuentra es 2,89 y más dígitos. De nuevo, siempre es prudente sustituir y sigue siendo una buena solución porque viene también en este caso del orden de 10 a la menos 21. Bueno, pues ¿cómo comprobamos que estas 2 soluciones son razonables? Pues ahora invitamos a entrar en la sección al comando plot. El comando plot, como su nombre indica, lo que hace es dibujar gráficas de funciones. No hace falta casi que diga nada. Es la función que voy a dibujar, de hecho es la ecuación que estábamos resolviendo. Le estoy diciendo que me haga el dibujo entre 2 y 3. Quiero comprobar que de verdad entre 2 y 2,9 hay una solución, que es esta que está aquí. Quiero que la gráfica, el grosor de la curva sea 4. Luego veremos cómo cambia el grosor aumentando o disminuyendo ese número. Y quiero que el estilo de la curva sea justamente rayitas, ¿no? Bueno, pues ejecuto y aquí nos aparece la gráfica de la función. No quiero verlo con rayitas, pues subo para arriba, le quito el tipo de línea y me sale sin rayitas. Que no me gusta el color y quiero un color azul, pues pongo aquí como uno de los parámetros adicionales a plot que sea color azul. Tenemos aquí la gráfica en azul. Que la quiero ver más gorda, pues pongo un monstruo aquí. Una exageración, pero aquí tenemos el 8. Podéis, digamos, pasar un 12, pues ya es mucho más, ¿no? Es decir, con esto que es muy fácil, digamos, generar gráficas de funciones. Y de hecho, lo voy a bajar, digamos, el grosor para poder ver lo que voy a ver, sí que se puede ver que de hecho, entre 2 que está aquí el 2 y el 2,9 sí que hay una solución. Fijaros que de hecho, poco después del 2,9 hay otra. O sea que en ese sentido, de hecho, si queremos ver qué es lo que ocurre más adelante, como aquí un 6, y veréis que la gráfica se complica bastante porque no es que sea periódica, pero va subiendo, bajando, y la subida y la bajada cada vez se hace más fina, o sea, está cada vez más cerca, ¿no? Entonces, bueno, pues podéis ver que esto es bastante, digamos, fácil de utilizar. 4, un poquito más, ¿no? Cuestión importante también, mirad, cuando estaba aquí, pongo aquí y entonces me pongo aquí, justamente aquí salen unas cosas, que son los temas, digamos, ligados al tipo de fórmula que tengo. Pero si me pongo encima de la gráfica, fijaros ahora mismo en esta tercera fila, si me pongo aquí encima y marco y se selecciona, ha cambiado lo que aparece aquí. Aquí aparece pues un conjunto de actuaciones que puedo aplicar a la gráfica. Si os fijáis, esto va de 0 a 4,
Esto va de 0 a 2,5, los ejes son en la misma escala. Maple selecciona una buena escala para que podamos ver los dibujos. O sea, no siempre te pone las mismas unidades en el eje horizontal que en el eje vertical. Por lo tanto, si yo aquí ahora selecciono este dibujo y le digo a Maple, no, quiero digamos un 1-1, quiero misma escala en el eje horizontal y en el eje vertical, pues lo que hace es ajustarla y demás, ¿no? Incluso lo del cambio, digamos, de cómo viene la curva, yo lo quiero, digamos, o los ejes, pero los ejes, digamos, los ejes que me he perdido. Un momentito, me he perdido. Los ejes están aquí. Yo quiero los ejes, digamos, cuadrados en lugar de, digamos, en cruz. Tienes aquí un montón de opciones donde quiero hacer más grande lo que estoy viendo. Lo tengo aquí y entonces, fijaros, se me va haciendo cada vez más grande. Si lo quiero clic, se me va haciendo cada vez, estoy haciendo un zoom, vamos a decirlo así, ¿no? Cuestión también importante. No solamente accedo a modificar la gráfica por las opciones que tengo aquí, sino que si aprieto en el Mac, creo que en el PC es lo mismo, aprieto control y lo hago encima del dibujo, pues justamente me salen también un montón de opciones. Pues ahora quiero justamente que el color no sea ese que he puesto, quiero que el color sea pues verde, pues que me lo cambie. Pero también quiero entonces ahora que la línea pues sea justamente punto raya, punto raya, punto raya, punto raya. Que os podéis ver, digamos, que incluso después de haber ejecutado un comando, donde por la línea de comandos puede darle muchas opciones, puedo cambiar lo que me sale justamente desde esta fila que tengo aquí, o incluso con el menú contextual que sale si hago control y aprieto el ratón justamente encima del dibujo, ¿no? Maple es muy bueno haciendo gráficas, eso sí que puedo decir, ¿no? En este caso, os acordáis el ejemplo, bueno, no es el ejemplo de antes, es una ecuación de grado 7. Le digo que me calcule el GSOL de esta ecuación de grado 7, me da, cuando son polinomios, las da todas, no da solamente, digamos, una. Aquí he encontrado que hay 3 soluciones reales, pero si además queremos las soluciones complejas, le pongo como opción complex y me da las 3 reales y las 4 complejas, ¿no? De hecho, para comprobar que efectivamente tiene 3 soluciones reales, pues voy a hacer la gráfica y se ve claramente que pues esta es una, esta es 2, al menos 1 y esta es la tercera, ¿no? Es importante también, no lo he dicho, no solamente podéis acotar la X, también si queréis podéis acotar la Y, porque la Y vaya de menos 4 a 4. Entonces saldrá otro dibujo. Se ha comido la parte de arriba, ¿no? Bueno, que estoy yendo más lento de lo que quisiera, ¿no? Bueno, esta parte la voy a dejar, aunque pues luego Antonio se hará llegar, digamos, todas las hojas de cálculo que he estado utilizando, pero esta parte sí. Maple tiene un montón de estructuras de datos, listas. Yo puedo meter, por ejemplo, en la variable GG, justamente una lista donde tengo, aparte de números, variables o expresiones algebraicas. Ya antes salió el comando map. El comando map lo que hace justamente es aplicar esta función a todos los elementos de esta lista. Pues aquí tendríamos pues la raíz cuadrada justamente de todos estos individuos. ¿De acuerdo? E incluso lo puedo guardar dentro de una variable, justamente dentro de XX. Aquí, por ejemplo, lo que estoy haciendo con este pequeño, digamos, Maple, como antes os decía, es un lenguaje de programación, tiene las estructuras típicas, los bucles, los condicionales, los whiles, etcétera, etcétera. Aquí estoy diciendo, pues necesito justamente sumarle 3 a todos los elementos de mi lista. Pues nada, simplemente lo que tenemos es pues un for, o sea, define una lista nueva donde voy a guardar el nuevo resultado. Calculo aquí, número es el número de elementos que tengo en mi lista. Si aquí hago ahora en el punto y coma, hago nops. El número de operandos es la traducción de nops de esto, me saldrá que son 8 exactamente. ¿No? Bueno, pues simplemente pongo un 2 puntos, no voy a ver el resultado al acabar, pero si le pido el GGG, pues justamente, tenemos aquí justamente que hemos sumado todos los elementos de mi lista, simplemente lo que hago es recorrer la lista y lo que hago es en la nueva lista meto el más 3 de cada uno de ellos y hay un comando nuevo que es op lo que hace es quitarle los corchetes a las listas. Yo tengo GG que era la de arriba, op de GG, lo que hace es simplemente es darle la secuencia. Entonces lo que estoy haciendo es meter la secuencia que ya tenía con el nuevo más 3 y por eso consigo al final lo que estaba buscando, ¿no? Y es importante para listas, no las manipulamos, nops número de elementos, op le quito digamos los corchetes y ahora si hago op de 5 de GG, pues es el quinto elemento. Pero yo puedo hacer al quinto elemento también como un área, digamos, en el formato en la pizarra, ¿no? O sea, también el quinto elemento del vector, que no es un vector, en este caso es una lista, ¿no? Hay un comando muy útil para generar listas. Si yo tengo esta expresión que depende de E, le tengo aquí, yo quiero generar la lista
la lista que tenga pues los 10 primeros valores desde 1 hasta 10 de esta expresión, pues el comando dólar y de dónde a dónde varía justamente en este caso la n, me da justamente esa sucesión. Y ahora si quiero calcular la raíz cuadrada de todos estos individuos y meterla en una lista, pues lo de siempre. Meto el corchet dentro de meto el porciento dentro de la lista, aplico la raíz cuadrada con el comando map. Y tenemos justamente la raíz cuadrada de esos 10 individuos que vienen de la lista. Maple es muy bueno calculando límites de expresiones y de funciones, luego veremos las de funciones, y también calculando series, ¿no? Bueno, este límite es muy fácil, este también es muy fácil, pero bueno, tampoco sale de este tipo de número simplemente la función es el límite de la expresión de la sucesión en cuestión y a qué tiende. Ya os podéis imaginar que para calcular límites de funciones es lo mismo, pero en lugar de en este caso n que tiende a infinito, pues sería que n tienda, digamos, o que x tienda a lo que corresponda en cada caso. También calcula la suma de series, la suma de la serie 1 partido por el cuadrado, pues es pi cuadrado partido por 6, e incluso podemos jugar, digamos, con el formato, ¿no? Fijaros, la gran diferencia entre lo que tenía arriba y lo que tenía abajo es que el que hace la cuenta es justamente el sum con la S minúscula, pero si le pongo sum con S mayúscula, lo que hace simplemente es poner el formato matemático. Es importante, si sois matemáticos, ingenieros, si habéis usado, digamos, LaTeX, Maple también nos da justamente el formato LaTeX, en este caso de esta expresión. El LaTeX de la cuenta anterior, pues aquí la tenemos, ¿no? Aquí está el formato LaTeX y esto viene muy bien a veces para exportar resultados de Maple justamente pues, a un documento LaTeX. Es un procesador de texto pensado por y para documentos técnicos, especialmente con muchas matemáticas. Funciones. La parte de me la dejo para que la comprobéis vosotros. Funciones. Primero, definición de funciones. Lo bueno de Maple es que podemos definir funciones como lo hacemos en la pizarra. Esta es la función que a cada x la asocia justamente, en este caso, 2x al cubo menos 3 por el coseno de x más 1. Si ahora digo calculame f de 17, lo que hace justamente es calcular la cuenta. Hacer la cuenta del valor de f de 17. Como bien sabemos, Maple es perezoso, si quiero saber de verdad el valor decimal aproximado de f de 17, pues se lo pedimos. Maple también tiene integrado la consideración de funciones definidas a trozos. Aquí tengo una que vale esto cuando x es negativo y que vale esto cuando x es positivo. Aquí tenemos justamente incluso la visualización es como la escribiríamos en la pizarra. Como no podía ser de otra manera, aquí calculo g de 0, g de menos un medio y g de un medio y da los valores que tiene que dar. Fijaos, insisto en que Maple es perezoso por naturaleza, ¿eh? O sea, no nos hace ni esto. Si aquí le digo ahora simplify, que es el del medio, simplify el del medio, insisto en lo de la flexibilidad de la hoja de cálculo, puedo subir y bajar lo que haga falta, me he equivocado al escribir, esto es una I latina, pues justamente ya se ha dado cuenta de que esto era E a la menos 1. Gráficos de funciones, no voy a pararme aquí mucho, porque ya os lo conté antes. Bueno, aquí tenemos la función que teníamos, en este caso la función a dibujar es la función f de x, cuando x recorre, pues en este caso entre 6 y 6, la tenemos. Fijaros que es muy útil cuando no le decimos la y de dónde va, perdemos visualización, hay que decirle no quiero ver tanto y, entonces le digo que vaya de menos 6 a 6, y ya tiene otra cita respecto de cómo es esta función, ¿no? Aquí aparece la función es una función también trigonométrica, ya veis cómo no tiene ningún problema en calcular, digamos, la gráfica de la función. Tenéis otros ejemplos de la misma función, pero en distintos intervalos, ¿no? Es muy útil en Maple justamente dibujar más una función en el mismo gráfico. Yo aquí tengo dos funciones, la f y la g. Voy a guardar dentro de la variable div f el dibujo de f en azul. No quiero que me lo enseñe de momento y hago lo mismo con el dibujo de g y no quiero que me lo enseñe, ejecuto. Maple antes he dicho que es perezoso en cuanto a lo que es la evaluación y fuerza al usuario a que le diga explícitamente que quiere que haga cuenta. Pues por razones también de eficiencia, Maple no pone a nuestra disposición todas sus funciones para no tenerlas, digamos, cargadas en memoria, ¿no? Entonces, es aquí el primer caso en el cual aparecen los paquetes en Maple. Los paquetes en Maple son conjuntos de funciones que para poder utilizarlas hay que cargarlos. Yo si ahora pongo esto y lo ejecuto, aquí me salen todas las funciones que pone a nuestra disposición ahora mismo el paquete de plots. Bueno, pues unas cuantas. Por eso Maple también tiene otra opción que se puede hacer también, es decirle, vete al paquete plots y cógeme la función display.
La función display es extremadamente útil porque hace justamente eso que decíamos. Dibujar dentro de la misma caja justamente las funciones que le pongamos aquí. Pues en este caso era pues la gráfica de F y la gráfica de G, cada una con un color, y aquí justamente tenemos las dos gráficas aquí. Voy a hacer aquí una cosa que suele ser, voy a abrir una zona de cálculo para que veáis lo flexible que es Maple. Voy a ver aquí E elevado a pues E elevado al coseno de X. Bueno, pues ejecuto esto, aquí me parece elevado al coseno de X, lo selecciono y lo arrastro a la gráfica. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues justamente Maple va a dibujar en esa gráfica justamente la gráfica de E elevado al coseno de X. Yo le digo, pues calcúlame la derivada del E elevado a coseno de X respecto de X dos veces. No lo he hecho antes, lo vendré ahora, dos veces, que es así de esta manera, pues vuelvo a coger otra vez esta función y la arrastro de nuevo dentro de la gráfica y ahí nos la dibujamos, esta que ha salido aquí, ¿no? Como podéis ver, digamos, es muy flexible y bueno, pues podéis hacer dibujos múltiples de gráficas, como os hice yo con el comando display, o simplemente arrastrándoles contra la gráfica donde queréis verla, ¿no? Vamos a hacer eso. Ya os podéis imaginar que Maple también dibuja conjuntos de puntos. La función es la función pointPlot y simplemente hay que darle la lista de puntos que queremos justamente dibujar. Hay que decirle qué tipo de símbolo queremos para cada punto, si una cruz, si un círculo, digamos, relleno, si un círculo vacío, el tamaño, digamos, de este círculo y justamente qué color. Ya veis que aquí el tamaño es un poco grande. Salen justamente pues estos puntos, que se puede poner más grande, aquí no hay límite. Si pongo 100, pues se ve mucho más grande. Si pongo pues 10, pues se ve mucho más pequeño. O sea, es muy, digamos, flexible, ¿no? Maple también dibuja curvas en implícitas. Aquí lo que le estoy pidiendo a Maple es que me dibuje la circunferencia de unidad, que no es un dibujo muy difícil. Está calculando y aquí le tenemos. Aquí le pedimos que me lo rellene, justamente, la parte de dentro la dibuje en azul, la parte de fuera la dibuje en verde, y aquí tenemos justamente cómo rellena Maple las distintas regiones que me da esa curva implícitas. Aquí lo que estoy haciendo justamente es lo mismo, pero estoy intentando, lo que pasa que aquí no, esta gráfica es muy fácil, pero si os fijáis, si me pongo justamente encima, salen los puntos que ha dibujado Maple, ¿no? ¿Veis esos puntos negros, no? Aquí os estoy diciendo, quiero que me dibujes más puntos, ¿no? Pues si ahora me pongo por encima, aparecen muchos más puntos que antes, ¿no? Bueno, como antes, se pueden dibujar más de una gráfica dentro de la misma caja, en este caso es la circunferencia y la función exponencial. Aquí la tenéis. Incluso por la línea de comandos podemos ya decirle a Maple qué leyenda, qué título le queremos poner justamente a este gráfico para que se vean cada color que es justamente lo que está dando. También se dibujan curvas en paramétricas. Esto sigue siendo la circunferencia, pero con curvas en paramétricas. Aquí las tenéis. Y aquí he dibujado una elipse también dibujando esta curva paramétrica. La diferencia entre las implícitas esta es que a Plot hay que darle, digamos, una lista de tres cosas: lo que vale la X, lo que vale la Y y el parámetro que me define los puntos de dónde a dónde va. Y lo demás justamente es lo mismo. Si os fijáis aquí, incluso cuando Plot para paramétricas me permite acumular más de una dentro de lo que es el dibujo, ¿no? Maple también dibuja gráficas, digamos, de funciones z igual a f de x, y. O sea, en este caso estoy dibujando z igual al seno de x más y. Aquí tenéis el dibujo y aquí pues podéis ver también que Maple es muy bueno y permite, digamos, cambiar, digamos, los ángulos de observación para poder ver exactamente qué gráfica estamos obteniendo, ¿no? Al igual que antes, podemos tener más de una función en el mismo dibujo. En este caso es una paramétrica. También, aquí todo tipo, esto es elevado, esta es un poquito más complicada, bueno, no, esta no es complicada, es la típica que sale con MATLAB, por ejemplo, pero como podéis ver, la calidad, digamos, de los gráficos que da Maple es muy buena, y también son gráficos que se pueden exportar a todo tipo de formatos. Y le digo, pues mira, me los exportas por favor a PDF, me pedirá el nombre del fichero, voy a llamar pues todo este, lo voy a poner en el escritorio, para que veamos dónde está, lo guardo, me voy al escritorio, aquí está el escritorio, aquí está el fichero, y aquí tenéis justamente la gráfica que hemos generado, ¿no? Bueno, vuelvo otra vez a Maple. Bueno, pues, como os decía, bueno, pues hay un montón de ejemplos. Se puede cambiar el formato de cual queremos ver la gráfica. A mí me gusta simplemente dar las líneas de nivel. Podemos dibujar como antes en el caso de
igual a f de x más una gráfica dentro del mismo dibujo. Voy a dibujar 4, las tenéis, entre los 4 tubos que correspondan. Maple también tiene la posibilidad de hacer animaciones. Pues aquí tenemos, por ejemplo, la primera animación es una animación de la parábola. La animación es, yo quiero que me vayas dibujando todo esto cuando el parámetro de la animación va de -3 a 3. Es decir, simplemente dibujar las parábolas de estas, que son estas parábolas. Fijaros, para ver la animación, me pongo aquí y ahora ha cambiado otra vez esta fila. Ahora ya no es ni el tema de los formatos, ni el tema de la gráfica, sino esto es la animación que me permite ahora justamente ejecutar. Y veis que según va cambiando A, pues ya vemos justamente cómo va cambiando, digamos, cómo se va moviendo la parábola, ¿no? Fijaros, aquí viene una animación 3D, que es lo mismo, me pongo aquí y simplemente le doy a ejecutar, pues tenemos justamente cómo va subiendo, digamos, el paraboloide en este caso, ¿no? E incluso aquí está mi ejemplo favorito, que es justamente la pelota. No, este no es todavía, ¿ves? Este es otro ejemplo parecido. Este es otro ejemplo parecido, que es simplemente aquí estoy dibujando una curva dentro de esta superficie. Aquí lo que se mueve, si os fijáis, es, voy a cambiar la orientación para que se vea bien, verlo desde arriba. Lo que aparece es la curva que se mueve dentro de esa superficie, ¿no? Y lo que os decía, mi ejemplo favorito es la pelota que corre la función seno. Aquí defino la pelota simplemente, si os fijáis, es un punto gordo, digamos, es un punto gordo, que va a estar su centro en el sí. O sea, este va a ser el centro de la circunferencia de la pelota, ¿no? Defino la función por donde quiero que la pelota corra, que es la función seno, y aquí está, digamos, la animación. La animación es, yo hago mover el punto xy por encima de la función seno, justamente todos los parámetros, ¿no? Bueno, lo ejecuto todo, y aquí tenemos el punto gordo, que es mi pelota de tenis, que va justamente a moverse por encima de la función seno. Bueno, vuelvo otra vez a los temas de cálculo, límites de funciones sin ningún problema, límites son distintos a 0, este sale 1, este sale infinito, esta función, ahora, derivadas. Bueno, pues esta es la función que voy a derivar, aquí tenemos de la derivada. Maple, como es perezoso, o bien hacemos un expand, en este caso es una simplificación, queremos verlo en la forma habitual. Si quiero calcular una derivada segunda, o bien pongo aquí $1 y un 2, para la otra opción justamente es poner 2x, y pongo de la tercera pongo 3x, fijaros que ya queda, claro, las derivadas se complican, ¿no? Si pongo justamente aquí un 3, que lo que he calculado antes, lo que me sale justamente es que esta es la derivada. También calcula primitivas, al igual que antes que hacíamos con el S mayúscula, S minúscula, en cálculo de series, la I mayúscula te enseña la fórmula y la I minúscula te calcula el resultado. También el resultado, la primitiva que sale de integrar, digamos, esta función racional. También calcula integrales definidas. En este caso, pues lo que vale para esta es x al cubo por elevado a x, pues ningún problema. En este caso, que aquí también tenemos una primitiva, además le pongo por delante la expresión matemática para que se vea que estoy calculando. Y, como bien sabéis, seguramente si habéis calculado en algún momento integrales, hay integrales que no tienen primitiva sencilla, como por ejemplo esta. Aquí ya no está la I mayúscula, está la I minúscula. También ha intentado buscar una función cuya derivada sea e elevado al coseno de ecuador más 1 y no encuentra. Y no la encuentra. Esto es un problemón porque a veces queremos calcular la integral, digamos, definida entre, en este caso, entre 0 y 1, entre 0 y 1, justamente, y me enseña justamente, pues lo siento mucho, no sé calcular esa primitiva, no sé cómo calcular esa integral definida, ¿no? Bueno, pues afortunadamente eval f viene en nuestra ayuda, le estoy diciendo, calcúlame por favor esta integral definida, que es un área, justamente con 20 dígitos de precisión, ¿no? Bueno, pues efectivamente aquí tenemos el resultado. Si hubiera dicho 50, pues lo hubiera calculado con 50 dígitos de precisión. Maple también trabaja con ecuaciones diferenciales y también las resuelve tanto en forma simbólica como en forma numérica. La forma de introducir en Maple una ecuación diferencial es la que tenéis aquí. Fijaros, voy a ejecutarlo primero. Aquí tenemos la ecuación diferencial, que es derivada tercera de i menos 2 veces i más 1. Esta es mi ecuación diferencial, ¿no? Fijaros que simplemente es el formato que ya conocíamos. Esto no es más que la derivada tercera de la función i que intento calcular, ¿no? Y estoy intentando que la función i que estoy intentando calcular es la que haga justamente que esto es igual a 0. Pues, resolver ecuaciones de forma simbólica
Fsolve resuelve ecuaciones de forma aproximada. Dsolve lo que hace es resolver ecuaciones diferenciales. Bueno, pues, aquí Maple va a resolver justamente esta ecuación diferencial. Bueno, pues puedo ponerle igual a cero o no ponerlo, como antes en Solve, da lo mismo, simplemente para que lo veáis. Le doy al de Solve y aquí tenemos justamente la función que es solución de esta ecuación diferencial. Como los que sepáis algo de ecuaciones diferenciales, como no he dado condiciones iniciales y esto es de orden 3, pues me salen las tres constantes famosas de integración. C1, que Maple llama C1, C2, C3. Cuando en Maple os encontráis una variable que tiene por delante el underscore, eso significa que esta variable la ha creado Maple. La ha creado porque la necesitaba. Ahora, si yo le doy a Maple justamente las condiciones iniciales, que en 0 la función valga 1, que la derivada de 0 valga 0 y la segunda también, lo meto dentro de este conjunto, o sea, de esta secuencia, pues si le doy a Maple la ecuación diferencial y las condiciones iniciales, justamente nos encontramos que ya calcula quiénes son esas constantes de integración y esta es la solución a mi ecuación diferencial. Como decía, Maple resuelve ecuaciones diferenciales de forma simbólica y de forma numérica. La forma de hacerlo de forma numérica, y perdón por la reiteración, simplemente es que hay que decir esto, quiero que la solución me la des de forma numérica y tienes que decirle también, como es numérica, hay que decirle en qué rango quieres que nos calcule la solución, ¿no? Pero si os fijáis, el inicio es el mismo. Estoy dando las condiciones iniciales y estoy dando la ecuación diferencial. Bueno, pues, si yo justamente ejecuto esto y lo guardo dentro de la variable sol, Maple simplemente lo que me devuelve es un procedimiento. Maple lo que me ha devuelto justamente es la función solución, pero de forma numérica. ¿Qué podemos hacer con esa solución? Pues simplemente usar el comando odplot, porque odplot lo que hace es dibujar las funciones solución de las ecuaciones diferenciales que Maple calcula de forma numérica, ¿no? Pues, bueno, fijaros, voy a hacer esto. No os lo quiero enseñar, bueno, voy a enseñar para que lo veáis, esta es la solución, voy a guardar para que sea otra cosa, porque quiero hacer el dibujo justamente de la solución numérica y de la solución exacta. Fijaros lo que he copiado aquí, pero aquí justamente era esta solución que teníamos aquí, ¿de acuerdo? Quiero dibujar las dos en el mismo sitio, ¿no? Bueno, pues entonces, dentro de D guardo la solución numérica, dentro de HH guardo la solución simbólica, exacta, la numérica la pongo en color, perdón, la exacta la pongo en color azul. Pues hago el display de las dos, creo que no ejecuté el segundo, HH, y ahí está. Fijaros, nos sale el mismo, o sea, exactamente la solución numérica que ha actuado Maple es la misma o prácticamente la misma que la simbólica. Álgebra lineal. Álgebra lineal, tratamiento de matrices y de sistemas de ecuaciones lineales, autovalores, determinantes, etcétera, etcétera, etcétera. Álgebra lineal está bien un paquete. Voy a quitar, digamos, los dos puntos para que veáis que trae dentro, pero trae una cantidad grandísima de funciones. Muchas de ellas las reconoceréis porque seguramente las habéis utilizado. Polinomio característico. Vamos a ver. Eliminación de Gauss. Gram-Schmidt. Eigenvalues debe estar por algún sitio. A ver, eigenvalues, ¿dónde están los eigenvalues? Eigenvectors. Aquí está eigenvalues. Aquí. O eigenvectors. O sea, matriz inversa, en vez de una matriz, en fin, el polinomio mínimo. Bueno, pues hay una buena cantidad de funciones, ¿no? Bueno, en primer lugar, primero, sistema de ecuaciones lineales. Si tengo este sistema de ecuaciones que es lineal, yo le puedo decir a Maple que me lo transforme en el formato matriz vector. Le doy justamente las ecuaciones, le doy quiénes son en este caso las incógnitas, x y t, y justamente me va a dar, digamos, el vector A, perdón, la matriz A, tal que A por el vector de incógnita me da justamente el vector B. Tenemos, ahí está justamente la matriz del sistema y lo que aparece al otro lado de la igualdad cuando estamos con el correspondiente sistema lineal de ecuaciones, ¿no? De hecho, si queremos tenerlo todo en una misma matriz, porque el que se acuerda de lo que estudio de sistemas de ecuaciones lineales, hay un teorema que pide que hagamos algo con la matriz aumentada. No quiero matriz vector, quiero todo en la misma matriz. Le digo que me la aumente y ponga dentro justamente el vector que tenemos fuera, ¿no? Esta es la matriz del sistema y ahora, por ejemplo, le puedo utilizar, digamos, la eliminación de Gauss, que es una forma de resolver el sistema. Esto ya nos sale aquí, digamos, que
cómo son las soluciones. Pero también podríamos utilizar justamente la función solve. Pongo este ejemplo, perdonad que me está sonando el teléfono, no debiera sonar, pero no quiero cogerlo. Pongo este ejemplo porque Maple se da cuenta que es un sistema que no tiene solución única, que tiene soluciones, que tiene infinitas soluciones, y lo que ha hecho es elegir en función de qué variable las describe, ¿no? Decide quién va a ser el parámetro. De hecho, eso lo podemos hacer nosotros con Solve, incluso si yo le digo justamente quién es el parámetro. De hecho, lo que hago es no poner la t como incógnita. Entonces, lo que hace Maple es considerar t como parámetro y resuelve x y z en función de t. Manipulación de matrices. Dentro de B tenemos esa matriz que era, digamos, 3 filas, 4 columnas. Yo puedo decir, me quiero quedar solamente con las 3 primeras filas, o sea, con todas. Esto es el 1 hasta 3, y quiero la primera, la segunda y la cuarta columna. Así de fácil escoger este trozo. Y ahora le digo a Maple que me calcule los autovalores. Y luego también le voy a decir también que me los aproxime de forma numérica, porque van a salir con una fórmula un poquito complicada. Los autovalores en exacto, en simbólico, y aquí tenéis los autovalores justamente en aproximado. Fijaros que salen, digamos, como números complejos, pero la parte imaginaria prácticamente es C. Aquí tenemos un ejemplo un poco más complicado, que es la matriz R, ya son números más grandes, ya es una matriz que tiene 3, 6, 8 filas, 8 columnas, y Maple también para este caso calcula prácticamente de forma instantánea quiénes son en forma simbólica sus autovalores. Y también quiénes son sus autovectores. Aquí lo tenéis. Y es prácticamente instantáneo a pesar de la complejidad del resultado y de eso, digamos, ya un poquito ya de un tamaño razonable. Maple calcula determinantes, no me voy a parar en esto porque es muy fácil. Y hay una cuestión muy importante en Maple que es muy útil, que es justamente cómo en Maple se puede trabajar con matrices muy grandes, ¿no? Bueno, pues yo tengo una matriz que está dentro de Maple, que es la matriz de Hilbert, le pido que me la calcule. Fijaros que esto sería una matriz que tiene 100 filas y 100 columnas. Maple ya no te lo enseño todo, directamente te enseño unas cuantas filas y te dice, hay por aquí más columnas. Y te lo dice al final. Al final dice, cuidado que tienes 100 filas y 100 columnas. Si yo selecciono este individuo, ahora tan desagradable, voy a la parte de la derecha, puedo buscar Browse. Browse es justamente una forma de investigar de matrices muy grandes, digamos, de una forma muy compacta. Si voy al browse de esa matriz, me salen quiénes son sus individuos, no quiero verlo así, y puedo ir a la imagen. No se ve, en este caso no se ve gran cosa, simplemente si veis en pantalla es todo muy negro y aquí arriba un poquito más gris. Esta imagen nos está dando justamente, según estemos entre un valor y otro, en este caso entre 0 y 1, justamente si está cerca de 1 se hace blanco, si está cerca de 0 se hace negro. En este ejemplo no es afortunado, pero voy a la inversa de esta matriz. Calculo la inversa de esta matriz, que es una matriz grande, como podéis ver ahora. Le he puesto un poquito ya a calcularla, es la inversa, ya la he calculado. Aquí la tenéis. Nos enseña menos cosas porque las soluciones ocupan mucho, los elementos ocupan mucho, pero si ahora le pongo aquí el browse a esta matriz, perdón, tengo que ir a tener aquí, digo, que vaya hasta abajo, no está seleccionada. Selecciono esta matriz y ahora sí me hace el browse, le doy el browse, fijaros, sobre la imagen, ya veis que ahora los colores van desde menos infinito, muy oscuro, más infinito, desde muy negativo hasta muy positivo. Entonces resulta que hay valores bastante, digamos, o sea, fijaros, cuanto más claro es, os diga, por aquí por el medio hay valores, pero que muy grandes, ¿no? Está, digamos, muy cerca del color blanco. Si blanco o negro no nos gusta, podemos ir a otro escenario a otros perfiles de colores directamente, ¿no? Este de aquí, pues va a ser un número muy grande cuando estamos en el violeta, y cuando estemos justamente por la zona media va a ser color verde, ¿no? Entonces uno puede visualizar qué les pasa a estas matrices, digamos, con la herramienta Browse, que es muy útil. Bien, y esta parte del tutorial inicial se va a acabar justamente con una pequeña introducción a Maple como lenguaje de programación. Como os dije antes, Maple tiene pues, los bucles habituales. Aquí tenéis calcular desde 1 hasta 5, j por j más 1. Aquí tenemos meter dentro de un array justamente lo que son los números de la sucesión de Fibonacci. De hecho, he calculado los primeros 100 elementos de la sucesión de Fibonacci y los he metido justamente en esta lista, ¿no? Son ejemplos muy sencillos de cómo aplicar un bucle, ¿no? En este caso. Es muy importante en Maple que si se hace un do, ha de cerrarlo.
Lo podemos cerrar así o lo podemos cerrar, digamos, como se hace aquí con el Endu. Esto, digamos, también es de las nuevas versiones. Yo soy todavía de los que está anclado justamente si tengo un do, no hace falta un OD para un do al revés para cerrarlo, ¿no? O incluso, si vamos a los condicionales, justamente, si yo hago un if para acabarle, me hace falta un fin, como de toda la vida. Si 14 es mayor que 3x y si no y, pues evidentemente sale x porque 14 es mayor que 3, ¿no? Y luego definir perdón, procedimientos. Aquí tenéis un ejemplo. En el procedimiento binomio de Newton, que va a necesitar dos parámetros, n y z, lo que hace es simplemente, bueno, en la z estoy hablando ahora que no hacía falta, lo puedo quitar directamente, no sirve para nada, simplemente es n, lo que voy a hacer simplemente es enseñar por pantalla justamente el a más b a la n, para n desde 0 hasta, lo comentamos ahí, para j, perdón, desde 0 hasta n, ¿no? Bueno, pues, si pongo esto, he quitado el z, si hago esto, pues justamente aquí tenéis cómo me va enseñando justamente el a más b a la c, a más b a la 1, a más b a la 2, etcétera, ¿no? También este ejemplo que está aquí calcula la norma vector 3D. Me hacen falta tres parámetros, calculo u, calculo v, calculo w y devuelvo justamente la raíz cuadrada de u más v más w. ¿No? Pues esta es la función, y aquí justamente está, digamos, cómo calcular, digamos, la norma de este vector. Y Maple tiene también justamente procedimientos recursivos. En este caso, la sucesión de Fibonacci. O sea, fijaros que la definición es si n es menor o igual que 2, entonces 1, y si no, pues hazme la suma de los dos anteriores, ¿no? Maple siempre devuelve, cuando acaba, digamos, las condiciones, lo último que ha hecho. Pues en este caso yo calculo Fibonacci 23, para un ratito, porque los procedimientos no lo está ejecutando. Recursivos son más lentos que los demás, pero bueno, no cosa, ¿no? Bueno, y con esto, esta parte no os la quiero enseñar porque la podéis estudiar vosotros. Acabo la parte del tutorial inicial de Maple. Ahora vamos a ver un ejemplo más complicado. El ejemplo complicado es la worksheet número 3. Es un ejemplo que utilizo mucho con mis alumnos, que es justamente, vamos a hacer un experimento, ¿no? Entonces el experimento es el siguiente ejercicio. Tenemos esta función, que para cada n es una función, y quieren que investiguemos para los distintos valores de n el valor máximo y mínimo de esta expresión, ¿no? Que maximicemos y minimicemos justamente esta expresión, ¿no? Bueno, pues lo que aparece aquí, y tenéis justamente acceso a esta worksheet, lo que aparece simplemente es, vamos a ver qué ocurre para los distintos, para las distintas n's, ¿no? El primer caso es cargar, digamos, plots, como siempre, definir la función, lo haga más grande para que se vea mejor, aquí está la función, y ahora guardo dentro de G la derivada. Entonces, lo primero que hago es el caso en igual a 2. Fijaros que aquí ya estáis viendo los campos de texto con los comentarios por dentro que también tienen fórmula. Entonces, la primera función que voy a analizar es el caso n igual a 2. Aquí tengo la función y tengo su derivada, y tengo justamente, digamos, el dibujo de la función que me enseña que hay unos cuantos mínimos, están todos a la misma altura, y hay unos cuantos máximos, están todos a la misma altura, ¿no? Ahora, ¿cómo calculamos los mínimos y los máximos? Aquí estoy explicándolo. Calculamos las soluciones de la derivada igual a 0, y justamente en un ratito ha salido ya que las soluciones son justamente donde hay máximos o mínimos, justamente están aquí, y los valores de la y son justamente los que aparecen aquí, que se corresponden o bien con este, o sea, con los que nos están saliendo aquí de máximos y mínimos, ¿no? Y una vez visto esto, pues simplemente hay que ver qué ocurre con el máximo. Pues en el máximo se alcanza en 0, pues sustituyo por 0, y el mínimo se alcanza, por ejemplo, en x igual a 2 pi tercios, cambio por 2 pi tercios, y pues ya tenemos aquí el mínimo y el máximo, ¿no? Bueno, pues voy a ejecutarlo todo de golpe para que lo veáis, porque están, digamos, hay un montón de casos. Vuelvo ahora a explicar cosas en la línea de arriba. Aquí en Evaluate le puedo decir, me lo evalúa usted todo, por favor, o lo selecciono todo y me evalúa usted la selección, ¿no? Pues pongo, evalúamelo todo. Aquí tenéis, veréis que van saliendo las gráficas y las soluciones que se corresponden para distintos casos, ¿no? En el caso 6 lo está pensando porque le cuesta más. Estoy mezclando ya qué gráficas van saliendo, y veis incluso pues que salen unas gráficas, digamos, que visualmente parece que ayudan al estudiante a conjeturar
creo que es el mínimo va a tender justamente a este valor y para el máximo se veía justamente que andaba por este valor, ¿no? Pero si os fijáis, se puede hacer un montón de gráficas que nos proporcionan justamente pues, información acerca de este experimento, entre comillas, que estábamos haciendo, ¿no? Bueno, la siguiente worksheet, la 4, es el primer ejemplo de modo documento. El modo documento tiene muchas cosas y en particular tiene la opción de tablas y similares. Más grande, antes, pues aquí tenéis, por ejemplo, una tabla donde es una hoja de problemas, donde tengo el enunciado, lo tenéis, y resuelve esta ecuación, la resolución justamente con el comando maple que hay que utilizar para resolver esa ecuación. Entonces, bueno, pues si simplemente ejecutamos el comando, sale esto y aquí tenéis también la solución, ¿no? Pues os fijáis, hay un montón de comandos estas características. Vuelvo aquí justamente a la parte, digamos, de view porque yo quiero ahora todas estas secciones desplegarlas todas, ¿no? Pues voy aquí a secciones, le digo expand, si hago colas, me las cierra todas, ¿veis? Pero si voy justamente ahora a expand all sections, justamente me enseña, digamos, las tablas ya completas, ¿no? Lo que vimos antes, aquí un montón de ecuaciones, aquí cosas de datos complejos, perdón, aquí aparecen pues, un montón de ejercicios, ¿no? Con sus soluciones. Fijaros que la ventaja que tiene esto es que si estoy aquí, pues yo puedo justamente ejecutar el del dibujo. ¿Dónde está el del dibujo? Estaba aquí al final, me parece. ¿No? Aquí, bueno, pues es un problema con números complejos. Entonces aquí aparece justamente los resultados e incluso el dibujo donde apuntan, creo que son las raíces estas, perdón, justamente del número complejo. Lo siguiente que me toca enseñar es justamente la parte ligada al modo documento, me toca justamente, me toca el 5. Veréis que aquí aparece, voy a hacerlo grande también para que se vea. De hecho, la página matemática es clicable, ahora veréis por qué. Voy a quitar esta parte de aquí que me estoy molestando, que me está molestando. Hasta aquí, no, ya está. Pero fijaos, ¿qué va a pasar aquí? Aquí la clave está justamente en que yo selecciono este X al cuadrado y le digo aquí a la columna de la derecha, quiero que me lo integres respecto de X. Pues dice que está haciendo, ¿no? Dice integrado respecto de X y sale esto. Ahora yo selecciono este y le digo a Maple, quiero que me hagas el plot, el 2 de plot. Entonces hago el 2 de plot y me aparece aquí. Digamos, aquí todo esto funciona en base, digamos, a distintos comandos, ¿no? Esto se me queda atrás, venía del de antes, donde he ido mezclando un montón de gráficas. Si ahora yo cojo esta gráfica como antes, cojo esta gráfica y la arrastro aquí arriba, pues en este caso no funciona porque si no funciona aquí, funciona la otra. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es el típico ejemplo del modo documento donde integramos, por ejemplo, en este caso estáis viéndolo, integramos, digamos, formato matemático y justamente funciones de Maple, ¿no? El siguiente ejemplo es un ejemplo que titulo Maple como pizarra, porque déjame que lo vaya a hacer desde otro sitio, porque no sé si el fichero he borrado uno y no quiero abrir, digamos, es este de aquí, todo. Pizarra estadística, ¿no? Bueno, pues esto es el ejemplo típico de un ejercicio. Un ejercicio muy sencillo, creo que era de calcular la recta de regresión, calcular, digamos, la covarianza y demás con unos datos concretos. Bueno, pues nada, aquí tenemos el cálculo, se les enseña la fórmula, son los datos del problema, se calculan las medias con Maple. El cálculo de las medias, cuando no lo he calculado porque no he cargado el paquete que debe haber cargado, está ahí. Ahora sí, no me acuerdo aquí está. Aquí está. Si hago el cálculo, pues voy a empezar desde arriba. No he calculado la X ni la Y, claro. Asunto. Así, aquí es justamente que es la media de X, la media de Y, más abajo, la media de Y, directa. Bueno, perfecto. La media de Y. Esto es. Bueno, pues aquí aparece, digamos, cómo se puede integrar, pues esta es la fórmula con la cual se calcula la desviación estándar, cómo justamente podemos calcularlo. Resulta
el enunciado del problema nos habían dado la suma de los cuadrados, por lo tanto, fenomenal, pues simplemente tenemos que poner aquí su valor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues, si os fijáis, la parte de correlación, voy a ejecutarlo todo más fácil que lo de todo también, es ese. Aquí está. Bueno, pues no me lo ha calculado. A ver. No me lo ha calculado. Déjame que vaya. A ver si está aquí la. Sí, aquí está. Bueno, voy a seleccionarlo todo. Evalúo todo. Borrarlo. Eso es. Ejecuto todo, aquí lo tenéis, y al final llego al punto donde quería llegar, que es justamente aquí al final estoy dibujando, justamente no he visto los puntos, estoy dibujando la recta que mejor se aproxima a esta nueva de puntos, ¿no? Pero lo más importante de esta worksheet justamente es que nos permite integrar, digamos, en una explicación que tengamos que hacer desde casa, desgraciadamente, si no podemos acudir a nuestro aula, pues donde puedes utilizar, digamos, a Maple como pizarra. La siguiente es Maplet. Las Maplets son pequeñas aplicaciones. Esta no la he hecho yo, sino que tiene autor, pues está aquí. Las Maplets, es lo que decía al principio, son formularios, son conjuntos, son formularios que al final nos dan acceso limitado a algunas funciones de Maple sobre algún ejemplo, ¿no? En este caso, si ejecuto todo esto que está aquí, todo, tengo que ejecutar, vamos, en condiciones. Ahora, le digo que ejecute, que evalúe, digamos, la selección que he hecho, se abre una ventana en algún momento y justamente lo que nos permite hacer Maple ahora es, tengo tres masas, este es el problema de los tres cuerpos, pues generar la aplicación simplemente dando play. No tengo que generar ningún programa ni nada que tenga que hacerme ir a mirar el del anime, como la sintaxis, ¿no? El play, me está dejando mal, a ver. En principio, no, hay que dar start, perdón, hay que dar start. Entonces ya digamos, como a las tres masas que se mueven de forma caótica. Voy a poner, digamos, que dos tengan la misma masa, lo voy a poner, cambia el dibujo, digamos que también se nos va, digamos, por un lado, ¿no? Voy a poner todos al 0,5, a ver qué pasa. Siendo complicada la gráfica. ¿De acuerdo? Bueno, pues simplemente indicaros que lo que se ha hecho aquí para generar, digamos, esta mini aplicación es ejecutar, digamos, pues un conjunto de funciones Maple. Lo que hacen es generar, digamos, esta mini aplicación, ¿no? No es que sea complicado, pero tampoco es sencillo, ¿eh? Requiere, digamos, esto no es algo que uno aprende a hacer, lo diré, en el primer, digamos, en la primera semana de uso de el problema y las ecuaciones son complicadas, porque obligado a introducir justamente las reacciones de movimiento, en fin, no, estas están aquí, y son unas cuantas, vamos a decirlo así, ¿no? Vale. Y con esto yo ahora volvería, dejarme que mire a ver si falta alguna cosita más, volvería a la interfaz, si no me equivoco. Vamos aquí, OpenResent, he puesto la pizarra, he puesto, digamos, el Maplet, perfecto, y vuelvo entonces a la interfaz. Si voy a la interfaz voy a hacer, digamos, mira, hay una cuestión que no os he dicho y tiene que haberos dicho, que es justamente esta fila de aquí. Esta fila de aquí nos enseña qué ficheros están abiertos. Y nos dejamos ver de uno para otro. Esta aquí nos permite ver que están abiertos. Fijaos, tenemos un montón de ellos abiertos. No aparece, digamos, tampoco el que quería yo que aparecieran, ¿no? Bueno, y volviendo a la interfaz, voy a la interfaz en modo hoja de cálculo, un documento nuevo, lo hago grande otra vez, y simplemente comentaros varias cosas. Voy a cerrar esto de aquí. Es muy útil un botón como, me está tapando, un botón que no le veo, como este. Este botón es el que interrumpe un cálculo. Sin querer haber lanzado el cálculo de la potencia 1000 de una forma muy complicada, pues esto se pone en rojo, hacéis clic en él y para el cálculo, ¿no? Digamos que eso es también bastante útil porque a veces nos equivocamos, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Y luego, simplemente deciros que tenéis justamente que ir investigando, tenéis que ir investigando justamente qué cosas van apareciendo en cada una de estas posibilidades, que hay muchísimas posibilidades, ¿no? O sea, lo que yo antes decía de abrir nuevas zonas de cálculo o abrir justamente
zonas de comentarios, simplemente se hace con insert y según lo que queramos, y es el grupo de cálculo, pues así, y si no, pues el otro, ¿no? Bueno, yo Perdona que te quiero... interrumpa, Lalo. Sí, sí, Mira, lo sí, digo sí, ahora que estabas comentando ya lo del menú insert para referenciar los cálculos anteriores, sí. ¿vale? Tienes varias opciones. Una de ellas es con el menú insert que te vas al label Ujú. o con Ah, o en Mac Command L, ¿vale? Entonces vale. te permite ahí lo que estés haciendo. Si pones un expand, pues expand, insert, label, la referencia que tengas y ya te lo permitiría calcular. O Por también ejemplo, haciendo doble clic sobre la etiqueta. antes lo intenté el doble clic y no me funcionó, por eso me quedé sorprendido. Vamos a intentar, ya que tenemos un ratito, que son ya las 5, si me permitís, vamos a... Esto es lo de Santo Tomás, ¿no? Que si no lo veo, no lo veo, ponemos questions labels, aquí tenemos el... no me lo voy a quitar ahora, aquí aparece el 1, ¿de acuerdo? Entonces, el insert label, muy bien, aquí está, label, me aparece, pongo el 1, entonces aquí que ahora ejecuto, aparece, funciona perfectamente, ¿no? ¿Qué hace? No, simplemente, ahora voy a poner aquí un span, de hecho se puede modificar directamente, y en el 1 ha guardado justamente x más y al cuadrado, ¿no? Y la otra que estaba diciendo Antonio, justamente era hacer doble clic aquí, ¿no? Sí, al hacer doble clic sobre la Ah, etiqueta sí, te la sí, tiene sí, que copiar. está saliendo de arriba, está saliendo de arriba. Pues antes no me salió, mira, no sé por qué. Ahora, si hago un clic, hago doble clic, aparece, ahí aparece y ya puedo ejecutarlo directamente. Ha hecho una cosa rara, porque se ha cambiado a 2. Bueno, seguramente tenga yo algo configurado aquí que no funciona como debería, ¿no? Porque si hago 2, ahora aparece ahí. Bueno, desde luego, la forma civilizada de usar, digamos, los labels es con el insert, sin duda, sin duda, sin duda ninguna.